Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿Qué profesor. tal, Todo bien, Beatriz? gracias. Qué Buenas noches, bueno. Buenas noches, compañeros. profe. Hola, ¿cómo vas, Ana? Bueno. Ujú. Bueno, antes de iniciar, entonces, las notas están publicadas en la plataforma. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, pues digamos que me la puede manifestar si bien quieren ahora al finalizar la clase o vía correo electrónico me la pueden hacer saber para pues poder revisar y mirar a ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Lección aprendida, pues hubo algunos grupos que me mandaron el video, pero no me dieron permiso para ver la grabación y pues digamos que ahí se generó un poquito de trauma. Pero bueno, es importante que eso, digamos que cada vez que vayan a hacer un video, pues confirmar o verificar que en efecto pues el docente tenga permiso sobre eso para que pues no vaya a haber inconveniente. ¿Listo? Bueno, mm, frente a nuestra temática, entonces hoy vamos a abordar un tema, bueno, es básicamente continuación de lo que hemos venido haciendo. Eh, digamos que hemos hablado acerca de... Permítame, yo amplío acá. Entonces, hemos hablado de lo que ha sido básicamente lo que es el componente jurídico y tributario. Hemos hablado acerca de lo que es el RUT. Hoy vamos a hablar de lo que son los actos administrativos de la DIAN. Abordaremos declaraciones tributarias que se tienen como no presentadas, reducción de sanciones y otros principios, tipos de sanciones y términos de firmeza de las declaraciones tributarias y por último cobro coactivo de deudas fiscales. Eh, entonces, pues digamos que hemos hablado de todo ese componente jurídico, bueno, cómo está estructurado el estatuto tributario y lo que realmente pues, nos compete en nuestra materia, que es el libro quinto, que habla acerca del procedimiento tributario. ¿Cómo está estructurado ese libro quinto? Tiene 11 componentes. Eh, la parte constitucional sobre la cual versa el tema de los impuestos y por qué como ciudadanos debemos cumplir con esa obligación. ¿Qué es el procedimiento tributario? ¿Cuál es la finalidad de ese procedimiento tributario? ¿Cuáles son las obligaciones fiscales de los contribuyentes, que es la obligación formal y la sustancial? Es el origen de la obligación tributaria. Entonces, el artículo 1 y el 2, los primeros del Estatuto Tributario, hablan específicamente acerca de ese origen de la obligación tributaria. ¿Cuál es la diferencia entre una obligación sustancial y una formal? ¿Cuál es la división del procedimiento tributario? Que se divide en procedimiento tributario, en régimen sancionatorio y en procedimiento administrativo de cobro coactivo. ¿Cuál es y bueno, y aquí veníamos en todo el tema de lo que de lo que es el tema de los contar los días. Suena muy obvio, suena muy básico, pero esto tiene su ciencia. Y pues digamos que ahorita que vamos a hacer ejercicios, pues nos vamos a dar cuenta de lo importante que es esto. ¿Ok? Veíamos toda la lógica que hay detrás de contar los días, la parte legal, cuál es la metodología, los tipos de días que se encuentran, cómo los debemos contar, etcétera. ¿Listo? Todo lo que habla acerca de otra vez, del sustento constitucional de los impuestos, todo el tema de la obligación formal y sustancial, el artículo 684 que habla acerca de esos dientes que le da la parte tributaria o la legislación tributaria a la DIAN para tener esas facultades de fiscalización e investigación. Habíamos visto lo que era el RUT, componente jurídico y tributario, parte del componente del CIU. Habríamos hablado de lo que es la sanción mínima. Y abordamos también lo que eran las sanciones del RUT.
Veíamos con base en unos ejemplos cómo era que se calculaban ese tipo de sanciones. Y básicamente, bueno, miramos un ejemplo por cada una de las situaciones que se presentan particularmente. Más ejemplos dependiendo de la situación del root, por no exhibir el root, por no actualizar la información. Un ejemplo de por no actualizar, cómo se cobra la sanción. Y por informar datos falsos, que también acarrea su sanción. Y hoy vamos a abordar entonces el componente de los actos administrativos de la DIAN. ¿Listo? Eh, Partiendo de eso, digamos que el tema o ese componente que tiene que ver con los actos administrativos, mm, digamos que la DIAN está facultada, al igual que las entidades públicas se basan en actos administrativos, hay que partir de eso. ¿Qué es un acto administrativo? Es como un documento formal que emiten esas entidades públicas frente a algún fallo, frente a alguna decisión que se ha tomado. Digamos que digamos que los actos administrativos que son proferidos por la DIAN son los siguientes: la notificación de las actuaciones, eh, todo lo que tiene que ver con el emplazamiento, el requerimiento especial, la liquidación de revisión, la liquidación provisional y la liquidación de aforo. ¿Ok? Todo esto tiene un trámite, todo esto tiene unos tiempos, tiene unos plazos, que es lo que vamos a entrar a analizar para mirar hasta dónde nosotros podemos acogernos a ciertos descuentos, acogernos a una sanción que sea mucho más reducida, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, en estos actos administrativos que son proferidos por la DIAN, digamos que el sustento de estos actos administrativos, digamos que en el artículo 560 del Estatuto Tributario, en ese artículo puntualmente es en donde se establece que los funcionarios y las dependencias de esa entidad, de la DIAN, poseen esas facultades. ¿Para qué? Para emitir actos administrativos. De ahí que los funcionarios de nivel ejecutivo podrán delegar sus deberes a funcionarios de dependencias bajo su responsabilidad. Y además, la competencia funcional sobre los fallos de esos recursos de reconsideración. ¿Por qué? Porque es que un acto administrativo es una primera instancia, es un fallo que da la DIAN, pero eso no significa que ya porque me lo dio la DIAN, entonces ya eso es letra muerta y yo tengo que asumir esa obligación. No, yo puedo presentar unos descargos, yo puedo indicarle a la DIAN, no, un momento, usted se está equivocando, mire que yo sí reporté, mire que yo liquidé esto de esta manera, y la norma dice esto y dice aquello, y por ende yo digo que estoy en lo correcto. Entonces entra a una serie de, la DIAN emite unos cargos, yo emito unos descargos, y así vamos llevando ese juicio. Y digamos que frente a eso, pues hay varias situaciones. Más adelante en otra sesión vamos a hablar de lo importante, digamos que cómo es la estructura de la DIAN. La DIAN tiene una entidad fiscalizada, bueno, no me voy a meter a hablarles ahorita de eso porque de pronto los confundo. Pero sí vamos a mirar esa parte estructural de la DIAN y vamos a analizar lo difícil que ahora es debido a un cambio que hicieron a nivel estructural y cómo se ha puesto más difícil el tema de la emisión de los actos administrativos. Entonces, digamos que esa competencia funcional sobre esos fallos de los recursos de reconsideración contra esos actos administrativos en donde se determinen, puede ser impuestos, en donde se determinen sanciones, pues eso se va a asignar de acuerdo con la cuantía del acto objeto del recurso y se hace de la siguiente manera. Entonces, si la cuantía, incluyendo las sanciones impuestas, es decir, si ese impuesto más las sanciones es inferior a 2.000 VTs, habría que hacer el cálculo de las 2.000 VTs por lo que vale la VT hoy. Digamos que si es inferior a 2.000 VTs, ese tipo de sanciones serán competentes los funcionarios y las dependencias de la Dirección Seccional de Impuestos de Aduanas o de Impuestos y Aduanas Nacionales que profirió el acto recurrido. Entonces, por ejemplo, imagínense que hay
seccional en Puerto Leguízamo, Putumayo. Si esa cuantía por la cual le están cobrando a esa empresa que está ubicada en Puerto Leguízamo no supera las 2.000 VTs, digamos que esa eh, sanción es competencia de esa entidad allá, de esa seccional allá en Puerto Leguízamo, ¿ok? Hasta las 2.000 VTs. Pero si la cuantía está entre 2.000 VTs y 20.000 VTs, ¿sí? O sea, se pasa de las 2.000 VTs y máximo llega a un tope de 20.000, ahí ya la DIAN dice, ay no, esto es muy delicado, usted de pronto tiene cierta familiaridad con el demandado o con la persona que está ahí inmersa en esta situación, entonces más bien eso pasa a otra instancia, ¿ok? Digamos que, entonces recuerden, hasta 2.000 VTs lo hace la seccional de la DIAN, allá en donde está ubicado, por ejemplo, en Puerto Leguízamo. Si Profe, la... las 2.000 VTs da 84.824.000. Muchas gracias. Sí, perdón, es que no tengo acá el valor de la VT. Entonces, 42.402. espérame. No tengo cómo anotar. Ok, 42.000. 412. Ok, muchas gracias. Profe, Entonces, tengo una duda. dime. En el último video que nos tocó que exponer para la unidad 1, la funcionaria explicaba que era 750 VTs. Entonces, eso fue que cambió ahora. Pues esto está, las 2.000 VTs están desde el año pasado. Ah, bueno, porque en el video decía 750 y después había un rango de 750 a 10.000 y después el 10.000, que ya era que se dirigían directamente a la DIAN. Entonces, pues tenía Bueno, como la duda. digamos que aquí seguimos en la DIAN, ¿sí? Lo que pasa es que es por seccionales, digamos que hasta 2.000 VTs lo puede abordar la seccional, como les digo, pongo de ejemplo a Puerto Leguízamo, pero digamos que en donde haya ese tipo de seccionales, esas seccionales están autorizadas a ejecutar ese tipo de cobros hasta 2.000 VTs. Ahora, si, si la cuantía está entre 2.000 y 20.000 VTs, ahí ya cambia. Ahí ya la competencia para ejecutar ese tipo de cobros ya recae sobre los funcionarios y las dependencias de esas direcciones seccionales de impuestos de aduanas o de impuestos y aduanas nacionales, pero de la capital del departamento en el que esté ubicada la administración que profirió el acto recurrido. Entonces, si el acto lo emite Puerto Leguízamo, ay, ¿cuál es la capital de? Ah, pues la capital de Putumayo no es Puerto Leguízamo, sí. Ay, bueno, también los corché. Puerto Asís, profe. Puerto Asís es Putumayo. Es Puerto Asís, ok, perdón. Entonces, ya el tema no queda en Puerto Leguízamo, sino que se traslada a que la seccional en Puerto Asís sea la que cobre ese tipo de impuesto y de sanción que se está deudando, ¿ok? Entonces, hasta 2.000 VTs, la seccional, digamos, de Puerto Leguízamo. De 2.000 a 20.000 ya se traslada y dice la capital, dice Puerto Asís, no, tú esté tranquilo, no se preocupe, yo me encargo de eso. Pero si la cuantía, incluyendo esas sanciones impuestas, es igual o superior a 20.000 VTs, entonces ahí ese tipo de seguimiento y ese tipo de ejecución de esa cuantía, pues ya pasa a ser directamente una función de las dependencias del nivel central de la DIAN. Ellas son las que son competentes para fallar los recursos de reconsideración en ese tipo de casos, de reconsideración, ¿ok? Entonces, ¿qué es una reconsideración? Me llegó un acto administrativo de la DIAN diciéndome, usted debe 15 millones. Y ok, listo. Entonces, 15 millones, ¿quién? Si estoy en Puerto Leguízamo, ¿quién me debe cobrar? Puerto Leguízamo, profe. Ok, pero ten en cuenta que apenas se emitió el acto administrativo. Yo no he hecho ningún fallo de reconsideración. Es decir, yo no he interpuesto pruebas para que yo pueda apelar a esa decisión. Cuando ya se ha surtido ese proceso
apelación, en donde, si ya se quedó en firme la sanción y se logró determinar que esa persona debe pagar 15 millones de pesos. Entonces ya cuando eso está en firme, ¿de quién es competencia? De Puerto Leguízamo. Pero si la deuda es de 2.500 millones de pesos, ¿quién multiplica 42.412 por 20.000 VTs? Perdón, por 19.999 VTs. Profe, equivale a 848.197.588. Ok, imagínense, 848 millones, entonces ya no lo puede cobrar Puerto Asís, no lo puede cobrar Puerto Leguízamo, se tiene que ir hasta Puerto Asís, ¿ok? Y vuelvo y digo, eso es más como por tema de transparencia, por tema de decirle, mire, yo no es que desconfíe de usted, director de la seccional de Puerto Leguízamo, lo que pasa es que han ocurrido situaciones en donde ese tipo de sanciones las dejan ahí quietas. ¿Y qué pasa? Recuerden que una sanción tributaria y el cobro de un impuesto tributario vence a los 5 años. Entonces, ¿qué pasaba? Que ese tipo de, como es que es mi amigo y dejémoslo ahí quieto y eso se vence y él no le toca pagar eso. Entonces, no, ya eso no se hace de esa manera. Entonces, tiende a pasar, a escalar a otro nivel que es el nivel de esa ciudad capital, y ya luego cuando supera las 20.000 VTs ya es un deber del nivel central, es decir, de Bogotá, quien coge esos casos, los analiza y empieza la ejecución sobre la recuperación de esos recursos, ¿ok? Entonces, básicamente con eso lo que quiero decirles es, mire, la temática, pues digamos que el tema de la DIAN ha logrado avanzar muchísimo, está todavía muy quedado. A propósito, hay convocatorias para trabajar en la DIAN, para el que le interese. Y digamos que desde esa óptica, pues la DIAN ahorita tiene que seguirse robusteciendo, ¿sí? Han hecho un gran esfuerzo, pero todavía falta muchísimo más, ¿listo? Entonces, digamos que hablando de lo que son las notificaciones de esas actuaciones, es decir, cuando sale un acto administrativo, ¿cómo lo notifican? Digamos que esas, dentro de la DIAN le conocen a eso como las actuaciones administrativas. Esas actuaciones administrativas deben ser notificadas a quien afecte o a su apoderado, es decir, al representante legal o al apoderado de ese representante legal. En el caso de ser una persona jurídica. Si es una persona natural, pues obviamente a la persona natural como tal. Y la forma de esa notificación va a depender del acto que se desea comunicar. Es decir, el contribuyente o ese responsable o ese agente retenedor o declarante, ese tipo de persona, llámese natural o jurídica, debe ser notificado según la naturaleza de ese acto administrativo. Y frente a eso, digamos que el artículo 565 del Estatuto Tributario determina que, entonces vamos a hablar aquí de las notificaciones de las actuaciones. El artículo 565 me indica lo siguiente, me dice que básicamente los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas deben notificarse de manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente. Digamos que anteriormente eso se hacía de manera física, ¿ok? Si no se hacía de manera física, pues era un lío y básicamente esas peleas que habían entre la DIAN y los contribuyentes se caían porque pues la persona era muy difícil que la DIAN obligase a que los contribuyentes actualizaran su información y todo eso. Digamos que todo esto ha venido surtiendo una serie de avances, pero imagínense, anteriormente era terriblemente la plata que perdía la DIAN precisamente por ese tipo de cosas, por temas de notificación, por tema de que las sanciones estaban en cabeza de los mismos municipios y ellos hacían ahí lo que querían, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esto es lo que está desde la ley 1111 de 2006, ¿sí?
Luego hubo un inciso modificado por la ley 2010 de 2019 y nos dice que las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, ¿sí? O por edicto si el contribuyente, responsable o agente retenedor o declarante no compareciere dentro del término de los 10 días siguientes, contados a partir del día siguiente de la fecha de introducción al correo del aviso de citación. En este evento también procede la notificación electrónica. Por eso es que la DIAN pelea tanto porque nosotros actualicemos nuestro correo electrónico, ¿ok? Porque ya se dio cuenta la DIAN que, imagínense, acá en Bogotá hubo un momento, ya ni me acuerdo cuándo fue que hicieron el cambio de direcciones. Sí, eso fue terrible. Digamos que estaba mal hecho el tema de las direcciones en Bogotá. O sea, no coincidían, habían unos problemas gravísimos y además no se habían tenido en cuenta los municipios que se habían adherido a Bogotá. Caso de Bosa, caso de Suba. Entonces, esas, llamémoslo, hoy en día esos son localidades. Esas localidades tenían su propia nomenclatura, ¿sí? Yo le tocaba a usted, si daban una dirección X y no le decían si era en Bosa o era en Bogotá, pues usted como mensajero se pegaba la súper perdida y la DIAN quedaba loca, la DIAN no sabía pues si esa es la dirección correcta o qué era. Y digamos que después, ¿qué hizo el distrito? Actualizó todas las direcciones. Con esa actualización fue terrible porque la gran mayoría de las direcciones cambiaron. Y entonces, pues claro, imagínense, si antes la gente no actualizaba datos, pues después de esa actualización fue mucho peor y la DIAN seguía ahí, digamos que perdiendo dinero. Entonces, se creó una ley específica en donde se autorizó que a través del RUT se tenía que hacer ese tipo de actualización de datos para que la DIAN contara con datos realmente consistentes y reales para poder mandar ese tipo de comunicaciones. Esto obviamente aumentó el recaudo por parte de la DIAN, ¿sí? Y por eso viene todo el tipo de sanciones a través del RUT, ¿ok? Ahora, digamos que aquí es importante leer todo el tema de este artículo 565. Ha sufrido modificaciones, ¿sí? Una importante está la ley 2010 de 2019, pero también fue modificado por allá en el 2012, y aquí hay otro artículo, otro parágrafo que fue modificado por esta ley 2010 de 2019, que como siempre les he dicho, esta fue una reforma muy estructural que tuvo esa reforma tributaria. Digamos que teniendo como base el artículo, digamos que esto es lo que dice el artículo 565, pero el artículo 563 del Estatuto Tributario indica que cuando la DIAN desee notificar a un contribuyente, a un responsable, a un agente retenedor o declarante, la DIAN deberá realizarlo a la dirección que esa persona haya informado, ya sea en su última declaración de renta, en su última declaración de ingresos y patrimonio, o la que se encuentre registrada en el formato oficial de cambio de dirección. Si no se ha informado dirección alguna a la entidad, a la DIAN, digamos que la DIAN deberá establecerla mediante unos mecanismos que ya están estipulados. ¿Cuáles son los mecanismos? Una verificación directa, ¿sí? El uso de guías telefónicas o directorios, o a través de información oficial, comercial o bancaria. Es decir, hoy en día la DIAN ya hace cruces de bases de datos entre entidades. Mire, si alguien lo encuentra uno, es una entidad financiera, ¿ok? Y digamos que a esa gente no se le puede escapar. Entonces, ¿qué hace? La DIAN sabe que esa gente tiene los mecanismos para encontrar a las personas, pues sencillo, le dice, venga, páseme su base de datos, yo la cruzo y logro actualizar de ahí mucha de la información de correspondencia de los contribuyentes. Entonces, eso es una primera, digamos que un primer cruce que hace la DIAN. Y cuando ya se ha logrado determinar esa dirección de ese contribuyente, ¿qué hace la DIAN? Pues la DIAN le debe dirigir la notificación de ese acto administrativo a ese contribuyente. Entonces, por ejemplo, Pepito Pérez dejó de pagar su declaración de renta desde el 2008. Pues digamos que como tiene un vencimiento de cada 5 años, pues digamos que hasta el 2013, la del 2008 ya pierde vigencia y así sucesivamente cada 5 años.
Va a llegar, por ejemplo, a la del 2018, en donde 2018 se le puede cobrar, 2019, 2020, 2021 y 2022 se le podrán cobrar, y a esta persona se le envía esas liquidaciones. Entonces ahí ya con esa dirección que encontró la DIAN a través de todos esos cruces que hizo, ya es mucho más certero enviarle ese acto administrativo en donde le dicen, mire, usted no pagó y tiene hasta tal fecha, de lo contrario se embarca, ¿ok? Y un embargo de la DIAN es bien complejo, ¿ok? Entonces, pues digamos que es mejor ahí estar como al día. Ahora, esto cuando funciona el cruce de bases de datos, porque a veces no funciona, ¿sí? Y cuando, digamos que cuando no sea posible, digamos que conseguir esa dirección de ese contribuyente, entonces, ¿qué pasa? Pues la entidad pasa a realizar la notificación del acto en su portal, es decir, en su página web. Y ahí le toca a uno estar mirando, oiga, ¿será que por ahí estoy yo? ¿Qué será? Puede que no me haya llegado nada a la casa, puede que no me haya llegado nada al correo electrónico, pero entonces habrá que mirar también dentro de el portal web, que eso pues digamos que ya lo utiliza la DIAN como una salida, ¿sí? Porque dice, no lo encontré físicamente, no tengo información electrónica, entonces lo publico en la página web, eso ya es evidencia, digamos que ya se da por notificada a la persona y esto ya pues surte otro proceso. Entonces digamos que para que sea válido el que la DIAN lo notifique a través de su portal web, es necesario que ese portal incluya la opción de buscar por el número de identificación personal. Porque entonces si usted no sabe manejar la página y dice, ay no, aquí no, usted busca, qué sé yo, Juan Carlos Díaz y no le sale ningún Juan Carlos Díaz, ay no estoy notificado. No, tiene que buscarlo a través de su número de identificación personal, ¿ok? Ahora, si el acto administrativo fue un acto que fue enviado por correo y fue devuelto, porque ahí ya no existía, porque no lo conocen a usted, la razón que sea, pues ¿qué hace la DIAN? Tiene que hacer una notificación mediante un aviso con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo. ¿En dónde? En el portal web de la DIAN. Así está establecido en el artículo 568 del Estatuto Tributario. Y además, digamos que cuando se encuentre en el proceso de determinación y de discusión del tributo, ese contribuyente, digamos que va a poder señalar una dirección y la entidad deberá notificar los actos administrativos correspondientes a donde, a esa dirección que acaba de actualizar ese contribuyente. Por eso es que es importante tener en cuenta que la DIAN está en capacidad de actualizar los datos o los registros de los contribuyentes, de los responsables, de los agentes de retención, de los agentes declarantes, etcétera, etcétera. ¿A partir de qué? De la información obtenida por medio de terceros, por entidades financieras, por entidades estatales, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que tener también en cuenta que la información actualizada debe ser comunicada a ese contribuyente. ¿Para qué? Para que tenga validez legal en esas actuaciones que la entidad vaya a adelantar. Si no lo logra, pues digamos que ahí pierde, digamos que se tiene como un juicio, porque eso va a llegar en algún momento a un juicio con el contribuyente, pues digamos que ahí se puede llegar a perder ese juicio, se puede llegar a caer por parte de la DIAN si no ha surtido los debidos procesos al interior de la DIAN para notificar a las personas. ¿Ok? No, ¿alguien tiene alguna inquietud? Sí, profe, suele suceder, por ejemplo, en caso en que en el RUT está la dirección exacta en donde uno vive, pero la DIAN en el momento de editarla se equivoca y la manda a otra parte. En ese caso, ¿qué pasa? Ok, la DIAN debe guardar todos esos soportes en donde evidencia la DIAN que lo contactó usted de alguna manera. Dentro de eso debe estar una guía, ¿sí? Una guía de correo. Hoy en día se utiliza correo certificado por medio de las entidades de mensajería. Pero digamos que si fuera físico, la DIAN ¿qué hace? Guarda esa guía, si la envió por FedEx, por Servientrega, por la empresa que haya sido, guarda esa guía, la digitaliza de manera tal que eso hace parte de ese acervo probatorio
en ese caso específico. Entonces, el día que usted diga, yo nunca fui notificado, porque es lo primero que uno va a decir, nunca fui notificado y nunca me enteré de esto, entonces pido que se archive ese acto administrativo. Entonces la DIAN que dice, no señor, lo siento mucho, pero yo sí lo notifiqué a usted en esta dirección y dice que lo firmó en la portería y tiene el sello del conjunto. Ah, pero a mí nunca me lo entregaron. Ah, bueno, señor, pues yo no, yo llego hasta la portería, de ahí para adelante lo que pasa es problema de ustedes, ¿sí? Ah, que es que el vigilante, que es que el administrador, que es que no he pagado la administración. La razón que de allá eso es caso aparte de la DIAN. Dime. Perdón, profe. Por ejemplo, yo vivo en Chía, ¿sí? Y tengo la dirección, por ejemplo, calle Novena 2233, Interior 1, Chía, ¿sí? Sí. Y ellos la mandan a la calle Novena 2233 de Bogotá, y yo en mi RUT tengo calle Novena 2233 de Chía. O sea, ellos, mandaron la notificación mal, no porque yo hubiera dado la información mal, sino ellos. En ese caso, ¿qué pasaría, profe? No, pues ahí ya el caso, si fue el único mecanismo que utilizaron para socializarte algún acto administrativo, pues ahí ya se cae. ¿Por qué? Porque tienen mala la información y no es porque tú no hayas actualizado la información, es básicamente porque ellos cometieron un error. La DIAN se equivoca, la DIAN comete, perdón, la DIAN comete muchos errores también. Puede que se le olvide cobrar, así de simple. Ay, sí, se me pasó, no le hicimos el respectivo, la gestión de cobro a esa deuda. Y hay otras ocasiones en donde mandan la información, y eso pasa mucho en los correos electrónicos, ¿sí? Cuando el correo electrónico lo tienen que transcribir, o sea, usted lo pasa al RUT, o ahora pues que está el RUT digitalizado y todo, pues no tiene ningún inconveniente. ¿Qué le falta a esa parte? Pues digamos que cuando uno actualiza el root, yo hace rato que no lo actualizo, no sé si ya estará de esa manera, pero si yo voy a colocar un correo electrónico, ellos deben validar que mi correo electrónico funcione. Entonces, ¿qué hacen? Yo digito mi correo electrónico y cuando le doy guardar, ellos me deben mandar alguna notificación que me diga, le acabamos de enviar un correo al correo tal para que usted lo verifique. Entonces, yo entro a mi correo y digo, ah, sí, este es mi correo, y le oprimo el botón validar o enviar o corroborar, la palabra que le quieran colocar. Cuando yo hago esa acción, yo validé mi correo electrónico ante la DIAN, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo entré a la DIAN, yo dije que ese era mi correo, la DIAN me envió un correo, yo entré a ese correo y dije que ese era mi correo, ¿ok? Eso queda electrónicamente corroborado, queda electrónicamente validado que ese es su correo, y pues con base en eso ya la DIAN dice, ok, este es un correo con el cual yo ya puedo empezar a trabajar y mandarle notificaciones a estas personas. Y ustedes se habrán dado cuenta, para aquellos que les toca declarar, nos llega un correo anual en donde nos dice, bueno, no solamente el correo, si se han dado cuenta también llegan mensajes de texto, donde dice, ojo, recuerde, hay que cumplir con el país, con las obligaciones del país, su declaración de renta vence tal día. Uy, mi chica, claro, porque usted ya ha actualizado toda esa información y la DIAN la tiene, y digamos que de una u otra manera la ha logrado validar. Y lo mismo pasa con el correo electrónico. Esas validaciones que hace la DIAN, eso queda una traza de auditoría que le sirve a la DIAN de evidencia en el momento en que tenga que corroborar y que usted diga, a mí nunca me notificaron y nunca llegó nada a mi casa. Sí, es que nunca le enviamos nada a su casa, se lo enviamos al correo electrónico que usted tiene notificado, que usted nos notificó a través del RUT. Entonces, eso es también evidencia de que la DIAN hizo su gestión, ¿ok? ¿Alguien más tiene una pregunta? Profe, era para aclarar respecto a lo que comentaba la compañera, porque efectivamente en los videos anexos de la actividad del corte anterior, hablaba de 750 VTs, 1000 VTs y más de 10.000 VTs. Pero es que hubo una modificación que fue a finales del 2020, donde efectivamente está hasta 2.000 VTs en la región, en la local, hasta 20.000 VTs en la regional y más de 20.000 VTs en la nacional. Ay, perfecto, muchas gracias, Yorleni. Ok, entonces ya teniendo claro el dato, bueno, digamos que aquí pasamos a otro componente y esto se empieza a poner cada vez más chévere en la medida que vamos avanzando.
vamos a llegar a lo que, digamos que ya vimos cómo son los mecanismos que tiene la DIAN para notificarnos, ¿ok? Lo puede hacer electrónicamente, lo puede hacer físicamente, enviando la información sea a la dirección de la empresa o sea a la dirección de nosotros como contribuyentes, y lo puede hacer en últimas a través de su portal web, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa con los emplazamientos? ¿Ok? Digamos que el emplazamiento... digamos que el emplazamiento es, ¿cómo es? Sí, digamos que un emplazamiento es un documento, bueno, es un acto administrativo, porque estamos hablando de actos administrativos. Entonces, el emplazamiento es ese acto administrativo en el cual consta la decisión que tomó la DIAN respecto a un contribuyente, ¿ok? Entonces, fulano de tal no pagó, no declaró la renta, entonces la DIAN le manda un emplazamiento. Le dice, oiga, usted no declaró, ¿qué pasó? Entonces usted dice, no, si es que se me olvidó, no sé qué, pero ya con ese emplazamiento las cosas cambian. ¿Por qué? Porque la sanción se duplica. Cuando usted es el que por cuenta propia se da cuenta que no declaró, que no presentó la declaración de renta, y usted va y la presenta y liquida su sanción, a usted le cobran un monto, un interés con base en el impuesto que tiene que pagar. ¿Ok? Entonces, si usted tiene que pagar un impuesto de 5 millones, bueno, pongámoslo en términos más fáciles, con 1 millón, la sanción que le aplica es de el 5%. ¿Ok? Entonces, ahí le toca pagar más o menos 50.000 pesos de sanción. ¿Ok? Pero como hay una sanción mínima, dice, pero usted, acuérdese que lo mínimo que me tiene que pagar por sanción son 10 VTs, es decir, estamos hablando de 424.000 pesos. Entonces, esos 50.000 se le vuelven 424.000 pesos. ¿Ok? Hablando de que es una sanción del año grabable de 2023. Y digamos que esa sanción, porque usted se dio cuenta, la liquida de esa manera. Pero si la sanción se la emite la DIAN y la DIAN es la que lo llama y le manda un correo y le dice, oiga, mire que usted no me pagó la declaración de renta, mire, hágame el favor, liquide y tenga en cuenta la sanción, que es con base en un emplazamiento. Y el emplazamiento indica que la sanción ya no es del 5, sino que es del 10%. ¿Okay? Entonces, digamos que la DIAN puede emitir emplazamientos para corregir, es decir, cuando hay alguna situación de inexactitud en la declaración de renta, eso se llama los inexactos, o puede también emitir un emplazamiento para declarar, que son los omisos. ¿Okay? Cuando una persona no presenta la declaración, queda como omiso. Entonces, si el contribuyente no presentó la declaración tributaria teniendo la obligación de presentarla, pues va a ser emplazado por la DIAN y contará con 1 mes para presentar la declaración correspondiente, y ahí dentro de eso debe liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad que está contemplada dentro del artículo 642, que lo tengo acá para corregir, y este artículo, el 642 del Estatuto Tributario. Y en caso de que el contribuyente omita, o sea, se le olvidó, no quiso hacerle caso, está rebelde, ¿sí? Y se hizo el loco con el emplazamiento para declarar, pues la DIAN podrá aplicar la sanción por no declarar, que está en el artículo 643 del Estatuto Tributario. Y digamos que aquí hay que enfatizar en que hay que tener en cuenta que la DIAN puede requerir al contribuyente para que cumpla la obligación de declarar dentro de los 5 años siguientes al vencimiento del plazo. ¿Okay? No que porque usted tenía que declarar, tenía que hacer la declaración de renta del año grabable 2022, entonces los 5 años se le cumplieron el 1 de enero del 2027. No, usted hasta, digamos que esos 5 años van hasta la fecha de vencimiento de esa declaración de renta. ¿Ok? Ahora, si la DIAN detecta que en esa declaración el contribuyente omitió determinada información, o que, digamos que no la omitió, sino que la suministró de forma errada, puede también emplazarlo con el propósito de ¿qué? De obligarlo a que ese contribuyente
realice las respectivas correcciones. ¿Ok? Y digamos que a raíz del artículo 685 del Estatuto Tributario, ¿ese artículo qué hace? Es el artículo que establece que con el emplazamiento para corregir, lo que se busca es que el contribuyente realice la corrección de la declaración dentro del mes siguiente a la notificación. Entonces, si a mí me notifican el 30 de mayo, ¿hasta cuándo tengo plazo para presentar esa declaración? Profe, si ya no es hasta el 30 de junio. Exactamente, siempre y cuando no sea un día vacante o festivo, ¿sí? Si cae el 30 de junio un día vacante o festivo, nos toca irnos hasta Día siguiente hábil al... Perfecto, muy bien, eso es, la tienen bastante clara. Entonces, digamos que, digamos que eso es lo que pasa, digamos que ese artículo 685 establece que con ese emplazamiento para corregir, lo que se busca es que ese contribuyente que haga, que él mismo realice la corrección a su declaración de renta dentro de ese mes siguiente. Y además, eh, si esa inexactitud que está en la declaración de renta presentada por ese contribuyente se configura es por unas diferencias de interpretación o de criterio señaladas por la DIAN dentro del mismo emplazamiento, pues no será necesario liquidar la sanción por corrección. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, si ese contribuyente no responde al emplazamiento, ¿sí? Porque eso puede pasar. Pues, digamos que no lo notificaron o usted simplemente no quiso responder a ese emplazamiento, la DIAN podrá modificar por una sola vez la liquidación privada a través de una liquidación de revisión. Y ahí pues nos toca irnos hasta el artículo 702 del Estatuto Tributario para mirar qué es una liquidación por revisión. Ese es el último de las sanciones que vamos a ver acá, de los actos administrativos. ¿Listo? Entonces, ese emplazamiento para corregir, digamos que se efectúa de manera previa al requerimiento especial. Ahora bien, esto no implica que de manera obligatoria la DIAN deba enviar en primera instancia el emplazamiento para posteriormente enviar el requerimiento especial, ¿sí? Pues ese emplazamiento, digamos que no es optativo, ¿sí? Ahora, es bien importante tener presente que el requerimiento especial puede ser reemplazado por una liquidación provisional. Entonces, hay varios pasos que se cumplen antes de llegar a, digamos que yo puedo surtir varios procesos al interior de la DIAN, que se surta, que yo haga mi liquidación de la declaración de renta, sea porque se me olvidó o porque cometí un error, yo lo puedo hacer sin que la DIAN me tenga que llamar, ahí la sanción es más bajita, pero si es previo aviso a la DIAN, entonces yo tendré que someterme a esas sanciones más altas que impone la DIAN y así sucesivamente. Si yo me hago el loco y no contesto, pues ya la DIAN se va a encargar de realizar la liquidación de esa declaración de renta. ¿Y cómo la hace? Con base en la información que la DIAN tiene, ¿sí? Con base en la información exógena, con base en la nómina electrónica, con base en facturación electrónica. Ella toma esos datos, arma la liquidación, arma esa declaración de renta y me dice, señor fulano de tal, como usted no vino a presentarse y se hizo loco con el emplazamiento, aquí está lo que tiene que pagar. Y como yo cometí el error de no responder a eso, ya esa liquidación que hizo la DIAN, eso ya es sobre lo que nos vamos a empezar a mover. Sobre eso voy a tener que pagar. ¿Por qué? Porque perdí mi oportunidad de presentar la declaración como era, como yo sabía que la tenía que presentar. Dime, Ninfa. Profe, una preguntita, es que ¿cómo le parece que el año pasado presenté una información exógena de un supermercado, ¿sí? Pero Sí. resulta que se presentó como a tiempo, pero después esto se hizo como una corrección. Y este año llegó un aviso donde decía que tocaba que pagar sanción por corrección. Entonces esto,
Pues la verdad, nosotros estuvimos llamando a la DIAN para preguntar a qué hacía referencia, porque no nos hizo referencia, solamente decía eso, ¿sí? Pero Sí. nunca nos contestaron nada y pues yo hablé con unos amigos contadores y me dijeron, no, Ninfa, espere que la vuelvan a requerir. Entonces me quedé yo como, estamos ahí como en el sinsabor, sí, ¿qué pasa? Profe, en ese caso, ¿qué pasa? No, Ninfa, yo te recomiendo acercarte a la DIAN para mirar el tema y que te den en realidad, pues, que sean más explícitos frente a la situación. Posiblemente vayas a tener que ir con documentación, ¿sí? Para justificar y que de una vez el tema quede subsanado, porque entre más tiempo dejes pasar, el tema de la sanción se va incrementando. Entonces, no es una buena práctica dejar eso ahí a que siga avanzando y que, ay, esperemos a que la DIAN me vuelva a requerir, ¿no? Ese requerirme de nuevo ya es otro tipo de situación, ya pasamos de un emplazamiento a un requerimiento especial y de un requerimiento especial ya pasamos a otro tipo de sanciones que son mucho más delicadas. Entonces, mi recomendación en este tipo de casos, Ninfa, es, yo sé que es demorado y sé que es una pérdida de tiempo, pero es mejor acercarse a la DIAN y presentar el caso para que quede la evidencia de que tú te presentaste o de que el contador se presentó y que pusieron la cara y que quieren solucionar el inconveniente, pero que necesitan más información porque desafortunadamente las comunicaciones de la DIAN, yo entiendo, son muy escuetas en algunas ocasiones. No brindan mucha información. Eso tiene el componente de ese tipo de avisos, ¿sí? Cuando son así como, ay, venga, yo mando este aviso a ver quién cae y viene acá y pone la cara y de pronto descubrimos un error, ¿sí? Eso puede ser, quieren pescar en río revuelto, pero en muchas ocasiones es mejor ir a la DIAN y dejar el tema, pues, sentado, que se acercaron y que ustedes quieren solucionar el tema, pero necesitan más información. Ah, bueno, profe, y tengo otro caso. ¿Cómo le parece que en una empresa jurídica en el 2020 hicieron unas compras, ¿sí? Y resulta que este año requirieron a la empresa donde le dijeron que habían comprado, que habían hecho unas compras a un proveedor ficticio. Pues la verdad, profe, usted sabe que uno contrata a una persona y esa persona le envía a uno facturas. Y en ese momento eran electrónicas, sí, ya eran electrónicas. Y resulta que esto, nosotros presentamos, pues yo en ese momento no tenía nada que ver con esa empresa, ¿sí? Pero igual yo le solicité a la contadora anterior que nos enviara la contabilización de los documentos, sacamos fotocopia de las facturas y enviamos la presentación de la información exógena y enviamos copia del IVA que se pagó. O sea, en ese momento, o sea, nosotros cumplimos con eso. Y en la Cámara de Comercio aparece la empresa. Entonces, dígame, profe, ¿uno qué hace ante una entidad de esas? No, claro, o sea, y básicamente ustedes lo que tienen que hacer es llevar ese tipo de soportes, ¿no? Es decir, todo lo Sí, que hicieron, ya se perfecto. presentó y ya se envió. ¿Y les han dado respuesta? No, todavía no. Eso se envió hace como 15 días. Yo estaba que le preguntaba eso a usted, profe, pero la verdad, pues uno no sabe si hacerle la pregunta o no. No, Pero tranquila. ya presentamos así, o sea, presentamos la copia de las facturas, presentamos cómo se contabilizó en ese entonces, la información exógena y el pago del IVA, y ya. ¿Y ustedes fueron a la Cámara de Comercio y encontraron la escritura Eh, pública y todo? pues, profe, nosotros sacamos una copia de la Cámara de Comercio y la empresa sí Ok, existe. ok, bien. Pues eso ya es más que Pero prueba, eso es prueba a favor de ustedes. Es decir, la empresa estaba constituida, ustedes le compraron a un proveedor legal en su momento que después de pronto haya desaparecido o no sé qué habrá pasado, pero pues digamos que uno hasta allá irse y decirle, usted seguro no es un proveedor ficticio, es muy complicado. ¿Sí? O sea, uno sí, también, digamos que la DIAN tiene que jugar con la buena fe de los contribuyentes. Yo fui, compré eso sí, allá. profe. Y lo peor es que esto, pues primero hicimos una llamada porque pues fue difícil la comunicación con la anterior contadora, ¿no? Sí, Y entonces pues ya eran 10 días y yo entonces diciéndole al pelado que trabaja allá que me consiguiera esos datos y toda esa cosa. Y resulta que siempre se demoró. Yo llamé a la DIAN, hablé con la persona encargada del caso
Y ella me dijo, no, tranquila, Ninfa, yo le doy 8 días más, pero en esos 8 días todavía tampoco tenía yo la contabilización de la señora porque la señora no estaba. Entonces la representante legal llamó y nos dieron 8 días. Listo. Ella, cuando nosotros enviamos esa información, tan pronto la tuve, yo la organicé, enviamos un PDF, enviamos carta, chun, por el correo, listo. Resulta que la señora llamó a la representante legal y luego le dijo, ¿y esa es su última palabra? Y ella dijo, sí, porque eso es lo que yo tengo. Y no dijo nada más. Y nos quedamos así como como, sí, o sea, como, ¿es bueno o es malo? ¿O qué pasó? No, Pero no pues hemos recibido ustedes, ninguna respuesta por escrito. ok, pues digamos que uno llega hasta donde puede, Ninfa, pues, ¿qué más pueden hacer ahorita? Ya contactaron al contador anterior, contactaron a ¿la empresa existe todavía? Pues, profe, la verdad, nosotros a los teléfonos que hay allá no nos contestaron. Ok, y la empresa es Pero de ahí la sí ya no nos misma, sale de las manos. ok, ¿y la empresa es de la misma ciudad donde tú vives? No, yo vivo en San Gil y la empresa es de Bogotá. Madre, y la Y empresa, pues entonces, que la bueno, verdad la empresa contrata en los diferentes municipios de acá de Santander, ¿sí? O sea, ellos contratan, pero igual hay maquinaria o hay cosas que no se consiguen acá en Santander, entonces hay que acudir a Bogotá o bueno, en la fuente donde haya y uno pues contrata y negocia. ¿Sí? Pero ya uno decir es que es bueno, es malo el proveedor, pues la verdad, profe, yo con todas las empresas que he trabajado, uno se imagina que cuando expiden su factura electrónica es porque están inscritos en la DIAN, es porque están legales, o sea, ahí sí ya a uno se le sale de las manos decir que yo le compro a alguien que no sirve, o sea, ahí sí uno no sabe. sí, tienes toda la razón. ¿Y cómo se llama la empresa o qué NIT tiene? Para mirarlo Hola, simplemente. profe, pues la verdad en este momento no tengo la información aquí en la mano, Ok, profe. ok, entiendo. Sí, digamos que en este tipo de situaciones, vuelvo y te digo, uno llega hasta donde uno puede, ¿sí? O sea, o sea, que viajen hasta Bogotá y validen y todo esto, pues es complejo. Eh, sí, de pronto, pues digamos que habrá que demostrar el proceso que surtió al interior de la empresa el haber llegado hasta esa otra entidad, ante ese proveedor. Entonces, si pidieron cotizaciones, cuando las mandaron, porque puede ser que la empresa haya acabado su actividad después a que ustedes le cancelaron y que ellos hayan prestado el servicio. ¿Ellos les incumplieron con algo, no? No, señor. Perfecto, o sea, ¿ustedes qué hicieron? Una adquisición de un bien o de un servicio de manera legal. El proveedor cumplió y ustedes le cumplieron. Que pase algo de ahí para adelante, que yo supongo que es que pudo haber pasado, que la empresa haya cerrado, pero después, y la DIAN está mirando las fechas mal y con base en esa fecha de cierre, está diciendo, todas estas empresas tuvieron nexos con este tipo de proveedor y el proveedor ya no existe, entonces está diciendo, no, todos son, están presentando los costos y gastos ficticios. Y eso en realidad no es, pero digamos que si Profe, tenían facturación electrónica y todos los es que, soportes, es fácil de sustentar. Profe, Dime. es que inclusive esto me dijo la señora de la DIAN, me dijo, mire, Ninfa, es tanto así que si usted le compró en el 2021, páseme los soportes de una vez del 2021 porque estamos haciendo barrido 2020, ya vamos a empezar con el 2021. Entonces yo rapidito le dije, yo venga, verifíqueme en el año 2021, pero nosotros en el año 2021 no tuvimos nada. Ok, pero Ninfa, una recomendación sí Entonces, y en el es, 2022 tampoco. ok, pero sí te recomiendo que todo aquello que te pidan de más, mucho cuidado, no te apresures a entregarlo así de manera tan eficiente sin antes hablarlo con un abogado, porque uno mismo se puede estar hundiendo, ¿sí?
Yo entiendo que la funcionaria de Sí, pronto... profe, pues yo presenté solamente como la secuencia de lo que ella me dijo. Ella me dijo, ahí ella me dio una palabra exacta, como el paso a paso de lo que se le hizo al proceso. Yo simplemente le envié copia de la factura, copia de la contabilización, presentación exógena, presentación IVA y ya, no más. Yo no le quise mandar ni perfecto. cámara de comercio, nada de eso, nada. Yo solamente le mandé lo que ella me dijo. Perfecto, muy bien. Si ya lo otro lo tienes tú como, como soportes o como evidencia de que ustedes hicieron las cosas bien y esperando el debido proceso a ver qué les piden más adelante. Pero uno, digamos que es muy buena decisión la que tomaron frente al tema de decir, oiga, yo le suministro lo que usted me pide y pare de contar. Porque es que a veces cuando uno, es como en un juicio, cuando ponen a un testigo y el testigo se pone a hablar de más, pues ahí ya se va hundiendo el caso, se va, digamos que a la persona, ella sin querer, la que está contando, está haciéndole un daño de pronto al amigo, a la persona que quería ayudar y en lugar de ayudarlo, lo está hundiendo. ¿Por qué? Porque ha hablado de más, porque ha dicho más cosas que no le estaban preguntando. Entonces, con el tipo de solicitudes también hay que tener mucho cuidado. Eso en la medida de lo posible, que lo hagan por escrito, igual por escrito uno entregar ese tipo de documentación, porque después dicen, ah, no, usted no me entregó nada. Entonces hay que tener evidencia de todo eso. ¿Había otra pregunta? Sí, profe, que yo quería compartir. Respecto a la compañera Ninfa, yo le doy gracias a Dios porque en la actividad de la unidad 1 a nosotros nos tocó el tema sobre sanciones. Y nosotros averiguamos, por ejemplo, que en el artículo 647 del Estatuto Tributario, en el numeral 5, dice que se constituye por inexactitud por la DIAN y son sancionables según el numeral 5 que dice compras o gastos a proveedores declarados por la DIAN como ficticios o insolventes. Hay un portal de la DIAN que uno puede verificar el NIT y ahí le dice si la empresa funciona o no funciona, o se dirige uno a la Cámara de Comercio también con el NIT y ahí le dice si la empresa está activa o no está activa o hasta cuándo estuvo activa. Entonces, en ese caso, yo diría que por el estatuto, pues la DIAN está actuando bien al decirle que el comprador o que la compra que se declaró, pues es de un proveedor ficticio. Y en cuanto a los emplazamientos, yo tuve la ocasión de recibir 2 emplazamientos, uno para corregir y nos pedían corrección de patrimonio. Nos pedían que, según la información que tenían ellos en la exógena, la contribuyente tenía un patrimonio por X cantidad y que teníamos que corregir, se tenía que corregir la declaración de renta porque se estaba incumpliendo en información no correcta. Nos tocó enviar todos los datos y todos los soportes y ahí surgió, porque eso fue en el 2020, cuando la pandemia, aún estaban antes de la pandemia fue. En el 2019 ellos estaban solicitando pues la información obviamente del patrimonio porque ella aparecía como cédula pequeña, era la menor, la cédula más pequeña de 3 propietarios, y entonces todos los bienes en los municipios los estaban mandando a la cédula más pequeña, inclusive ellos tienen un bien en Tenjo y Tenjo le mandó a la DIAN la información exógena del valor de ese predio a todos igual, o sea, a los 3 el mismo valor, el valor máximo. Entonces la DIAN hizo el emplazamiento, tocó enviar todos los soportes de patrimonio, de cómo se había declarado, cómo se había distribuido el patrimonio, y obviamente la DIAN después mandó una carta diciendo pues que no había habido problema, que esa es la información que tenían, y ahí fue cuando surgió ya en la exógena, ya no dice que le corresponde a uno, sino lo que le corresponde como propietario. Y el otro emplazamiento que nos mandaron fue uno por inexactitud. El problema fue que lo mandaron, la declaración ya estaba acogida a la ley de beneficio de auditoría y ya se habían cumplido los 6 meses. Ya se habían cumplido los 6 meses de beneficio de auditoría, pero ellos hicieron la inexactitud y tocó ir a la DIAN y decirle, la declaración está ya en firme, ya se venció, lleva mes y medio de firmeza y no se puede hacer. Entonces, pues la funcionaria dijo, no, pues no hagan nada.
no hagan nada porque pues ya está en firme y nosotros no podemos ni solicitarle que ustedes corrijan una declaración cuando ya está en firme, ni ustedes corregirla porque nosotros se lo estamos diciendo. Entonces hay que tener un conflicto de los emplazamientos porque ellos cometen muchos errores o lo que usted acaba de decir, empiezan a pescar en río revuelto a ver quién cae y a ver pues qué cogen. Sí, eso es cierto. Aunque, ¿sabes qué, Flor? Yo sí hubiera hecho algo frente a eso cuando la DIAN dice, ah, no, pero sí, tranquilo, no tiene que hacer nada. No, uno lo que sí tiene que pedir es mandar un oficio en donde, ojalá apoyándose en un abogado, un oficio diciéndole, se solicita el archivo del acto administrativo número tal que expresa lo siguiente. ¿Por qué? Porque se logró sustentar que esa declaración de renta ya estaba en firme y se contaba con lo que ustedes le quieran anexar, pero eso es evidencia de que ustedes cumplieron y de que ustedes, pues digamos que le dieron una respuesta a la DIAN frente a esos temas. Entonces, sí vale la pena, es decir, no quedarse con el, ah, bueno, sí, ya, tranquilo, no pasa nada. No, es mejor eso quedar con ese formalismo como para evitar que a futuro le digan, ah, no, pero usted nunca se presentó, usted, dígame, ¿qué tiene para que justifique que en efecto lo hizo? Ah, no, profe, eso sí lo hicimos. Ah, perfecto. Le mandamos esto hasta la última, así como dice, hasta la última instancia. Hasta cuando ellos dijeron el proceso ya está cerrado, ya no hay nada que hacer, no podemos hacer nada tanto en el uno como en el otro. Exacto. No, eso sí, hace muchos años, y gracias a Dios que lo aprendí, no por circunstancias, sino por escuchar problemas que se han presentado con otras personas y hasta la última, no, usted no se queda en decir, ah, no, lo sentimos mucho porque esa es la información que teníamos, no, dígale eso. Y lo de la inexactitud, la inexactitud nos decía, no, pues dígale al señor que porque él certificó un dinero en esa parte y ustedes están declarando otra. No, le mandamos el certificado, le adjuntamos todos los documentos, declaraciones, todo. Hasta le mandamos extractos bancarios para que se dieran cuenta que los ingresos sí eran los correctos. Y hasta la última instancia que dijeron, no, si lo sentimos, ya la declaración está en firme en lo que fue la de beneficio de auditoría. La declaración está en firme, por lo tanto, pues ya prescribieron los términos. Entonces, y la de corrección de patrimonio, dijeron lo mismo, hasta la última instancia, hasta que nos mandaron la resolución diciendo, según esto se resuelve el artículo tal, y se cierra el caso en contencioso administrativo, no sé qué dice cuándo, pero sí se hizo. Sí. Ah, qué bien, perfecto. Qué bueno eso, Flor. Muy bien. Sí, todo esto son experiencias que cada uno las hemos vivido de alguna manera y pues es muy chévere socializarlo porque digamos que eso nos da otra idea acerca de ese mar tributario en el cual estamos sometidos hoy en día. Entonces, básicamente acá lo que nos habla del artículo 642, digamos que básicamente enfatiza en esos temas que necesariamente nos obliga a la DIAN a corregir alguna declaración porque pudimos haber cometido algún error, pudimos haber haber declarado algún costo, algún gasto que no hace parte de la actividad empresarial o la razón que sea, la razón que tenga la DIAN, pues digamos que ahí entraríamos a apoyarnos en este artículo 642, en donde habla acerca de la extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento. Y ahí nos dice que el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante que presente la declaración con posterioridad a ese emplazamiento deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo equivalente al 10%. Entonces, nótese varias cositas. Cuando hablábamos del RUT, ahí las sanciones eran diarias. Aquí ya son por mes o fracción, ¿ok? Entonces, digamos que ya uno ahí lo que cuenta son meses y si me da 4 meses y un día, de malas, ahí ya son 5 meses, ¿ok? Por eso se habla de mes o fracción. Y la sanción ya no es del 5%, sino del 10%. ¿Por qué? Porque hay un emplazamiento de por medio. Bueno, dice equivalente al 10% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria sin exceder el 200% del impuesto o retención según el caso. Entonces, cuando yo hago
mi reconocimiento ante la DIAN y digo, pucha, cometí un error, entonces yo antes de que me emplacen, yo voy y hago la corrección, presento de nuevo la declaración con la respectiva sanción, que es únicamente del 5%, y esa sanción no puede superar el 100% del impuesto o retención a cargo. Pero si a mí me llega ya un emplazamiento, mire que todo se me duplica. Ya la sanción es del 10% y que no exceda el 200% del impuesto o retención según el caso. Entonces hay que tener mucha precaución. En ningún momento es bueno esperarse y decir, ay, sí, yo voy a esperar a ver hasta dónde aguanta. ¿Quién quita que de pronto la DIAN no me cobre eso y yo me salve? Y de pronto sí voy y lo que hago es que cometo el error de que me sancionen por ponerme de buen ciudadano. No está, digamos que sí, puede que exista la probabilidad de que la DIAN nunca le cobre, ¿sí? Pero puede que exista la probabilidad de que pase esto, que todo se le empiece a duplicar. ¿Okay? Y frente al artículo 643, habla acerca de la sanción por no declarar, y ahí nos dice que los contribuyentes, agentes retenedores o responsables obligados a declarar que omitan la presentación de las declaraciones tributarias serán objeto de una sanción equivalente a: en el caso de la omisión, se refiere a la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, al 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento. Es decir, a usted lo emplazan y no va, entonces la DIAN toma ese criterio y dice, ah, bueno, no se acercó nunca, entonces voy a mirar cuál es cuáles son sus ingresos brutos y cuál es el valor total de las consignaciones, y con base en eso le aplica el 20%. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre las ventas, la declaración del impuesto nacional al consumo, en cualquiera de esos dos impuestos, esa sanción equivale al 10% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento. Entonces, mire que es bastante fuerte esa sanción. Entonces, no es un buen negocio esperarse y decir uno, no, y a nivel de personas naturales, pues uno también dirá, no, pero pues a mí ¿qué me van a quitar? Yo devengo el mínimo, y no, pilas, porque eso va sumando. Bueno, posiblemente si uno devenga el mínimo, pues no va a tener que declarar, pero si digamos usted devenga ya más de 4 o 5 salarios mínimos, ya este es objeto de presentar declaración de renta, y pues ahí digamos que ya se le va complicando el tema. Esto frente al emplazamiento. Hay otro tipo de acto administrativo que se conoce como el requerimiento especial. ¿Ok? Digamos que la DIAN solo puede enviar requerimiento especial una sola vez, ¿sí? Y se deben conocer los siguientes aspectos dentro de ese requerimiento especial. Entonces, lo primero es que ese requerimiento especial debe notificarse a más tardar dentro de los 3 años posteriores a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Y digamos que se hace teniendo en cuenta varios aspectos. Cuando la declaración tributaria se haya presentado de manera extemporánea, los 3 años contarán desde la fecha de presentación de la declaración. ¿Okay? O sea, mire que si usted se demora en la presentación de la declaración, también se le van extendiendo los plazos. ¿Ok? Segundo, si la declaración tributaria arroja saldo a favor, el requerimiento especial deberá notificarse dentro de los 3 años siguientes a la solicitud de devolución o compensación de ese saldo a favor. Entonces se va dilatando cada vez más. ¿Ok? Otro aspecto de ese requerimiento especial es que una vez ha sido notificado ese requerimiento especial, el contribuyente dispone de 3 meses contados a partir de la fecha de notificación para formular por escrito lo siguiente: cuáles son las objeciones, para solicitar pruebas, ¿sí? Porque uno también como contribuyente puede decirle a la DIAN, a ver, pruébeme, demuéstreme que yo hice eso. Entonces ellos le sacarán todas las evidencias, y por eso es que existe dentro de la DIAN una oficina que se llama la Oficina de Fiscalización. Esa oficina es la que se encarga de recopilar todas las pruebas, todas las evidencias para armar el caso y empezar a hacerle el seguimiento a esos contribuyentes. Entonces, se puede hacer objeción, se pueden solicitar pruebas, se pueden subsanar omisiones, se puede solicitar a la DIAN que se
se adhiera a ese proceso documentos que reposen en sus archivos, ¿sí? Entonces, dígame, ¿por qué usted sacó por qué usted dice que yo tengo tantos millones de ingresos? Entonces la DIAN dirá, sí, mire, es que yo tengo aquí estas consignaciones, tengo estas facturas estas cobros que usted le ha efectuado a otras empresas y por vía exógena me llegó esto. Entonces le comprueba que en efecto usted tiene ese tipo de situación. Y por último, pues habrá que llevar a cabo la práctica de la inspección tributaria. Entonces va a ir a la DIAN, le revisará, tráigame los libros de contabilidad, muéstreme aquí, muéstreme allá, etcétera, etcétera. Por lo general, esas inspecciones tributarias se agranda el problema, porque por lo general le encuentran alguna otra cosita adicional. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Y una vez ese funcionario de la DIAN conozca la respuesta del contribuyente, ese funcionario tiene 3 meses para responderlo. ¿Ok? Ahora, si decide ampliar el requerimiento, el plazo para la respuesta no puede ser inferior a 3 meses ni superior a 6 meses. Entonces, digamos que aquí lo que tenemos es todo eso, esos términos para la procedencia del requerimiento especial. ¿Para qué? Para poder emitir esa liquidación de revisión. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tiene para realizar la notificación? 3 años, pero teniendo en cuenta estas condiciones. ¿Ok? Una vez usted ya ha llegado toda la información a la DIAN, digamos que yo tengo 3 meses para darle respuesta a la DIAN y debo tener en cuenta estos criterios. Y aparte de eso, la DIAN, después de que yo le he presentado esos soportes, esa información que me pidió, ellos van a tener 3 meses para darme respuesta a esos descargos que yo estoy realizando. ¿Ok? Luego viene lo que es la liquidación de revisión. Esa liquidación de revisión, bueno, digamos que la definición de esa liquidación de revisión es aquella liquidación que propone la DIAN a ese contribuyente después de que la entidad le ha proferido el emplazamiento para corregir. Digamos que digamos que ese emplazamiento para corregir es optativo y después de que le ha realizado el requerimiento especial, el cual debe ser enviado por la DIAN antes de proferir la liquidación de revisión. Entonces, mire que en la DIAN tiene un proceso que seguir y lo tiene que seguir al detalle. Si se salta algo, el caso se cae. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, primero debe haber un emplazamiento. ¿Qué puede llegar a pasar? Que a usted le emitan un requerimiento diciéndole, ay, fulano de tal, nos hemos dado cuenta que usted no ha presentado la declaración de renta de tal día. Por favor, acercarse a la DIAN para solucionar el inconveniente. ¡Pum! Se cayó ese caso. ¿Por qué? Porque la DIAN tenía que haberme notificado vía un emplazamiento. Si no existe el emplazamiento de por medio, ya, y la DIAN me notificó vía requerimiento, y puede que no sea un requerimiento especial, sino un simple requerimiento, me manda, ay, oiga, nos hemos dado cuenta que usted no ha presentado la declaración de renta. Ya el caso se cayó. Ya yo puedo decir, ya puedo olvidarme de responder a ese requerimiento. Cuando me llegue el emplazamiento me puedo hacer el loco. Cuando llegue el requerimiento especial me puedo hacer el loco. Cuando llegue la liquidación de aforo me puedo hacer el loco. Y ahí ya entonces digo, mire, debo solicitar ante ustedes el archivo de ese acto administrativo. ¿Por qué? Porque la DIAN no me notificó en primera instancia a través de un emplazamiento, sino lo hizo a través de un requerimiento común y corriente. Entonces, obviamente yo debo guardar muy bien ese correíto con el que me notificaron y presentarlo como evidencia. Y eso tumba cualquier proceso de ahí en adelante de esa declaración de renta, de ese año gravable específicamente. Digamos que esta liquidación de revisión, en ese tipo de liquidación, la DIAN, ¿qué hace? La DIAN modifica uno o varios de los valores que han sido registrados por el contribuyente en su liquidación privada. ¿Por qué lo hace? Porque la DIAN ha verificado y ha encontrado inconsistencias dentro de la declaración tributaria. Entonces, digamos que le presenta ahí un borrador y le dice, mire, esto es lo que yo he encontrado porque es que usted se equivocó. Entonces usted dice, no, un momentico, espere, porque es que usted me está cobrando y me está haciendo, y mire que nosotros tenemos estas facturas, tenemos esto, hicimos esto de esta y esta manera, etc. Entonces uno lo justifica, uno presenta esos descargos. Y de acuerdo
con el artículo 712 que tenemos acá en pantalla, ese artículo 712, la liquidación de revisión debe contener lo siguiente. Debe tener una fecha. En caso de no indicarse esa fecha, se tendrá como tal la de su notificación, el periodo grabable a que corresponda, el nombre o razón social del contribuyente, el número de identificación tributaria, las bases de cuantificación de ese tributo, el monto de los tributos y sanciones, la explicación sumaria de las modificaciones efectuadas en lo concerniente a la declaración y firma o sello del control manual o automatizado que se tenga. Y frente a eso, digamos que también hay, digamos que el término para notificar al contribuyente por parte de la DIAN de esa liquidación de revisión es de 6 meses. Y esos 6 meses se empiezan a contar a partir de la fecha de vencimiento del plazo para responder ese requerimiento especial o del vencimiento del plazo de la ampliación de dicho requerimiento. Eso está todo dentro del artículo 710. Ahora, este artículo 719-1, este artículo 719-1 del Estatuto Tributario, ¿qué hace? Establece la obligación de ordenar la inscripción de la liquidación de revisión en los registros públicos, aunque digamos que los bienes queden afectos al pago de las obligaciones del contribuyente. Y aquí vale la pena mencionar que en caso de adelantarse el proceso de cobro coactivo, esa inscripción estará vigente hasta que culmine ese proceso, ¿ok? Esto precisamente pues como para evitar esas triquiñuelas que se hacen. Ay, no, me van a embargar, entonces comienzan a pasar los bienes a nombre de otras personas. Entonces digamos que eso ya lo ha blindado la DIAN, se anticipaba ese tipo de procesos. Ahora bien, dentro de este artículo 719 se enumeran una serie de situaciones en las que se puede levantar la inscripción y de esa manera, digamos que la DIAN deberá solicitar la cancelación ante esa autoridad competente y para ello digamos que va a tener 10 días hábiles después de que se ha proferido la comunicación en donde digamos que se hace énfasis a ese hecho o a ese motivo de levantamiento. Y la inscripción de la liquidación en los registros públicos tiene varias implicaciones. La primera es que los bienes inscritos pasan a ser garantía real del pago de la obligación tributaria que es objeto de cobro. En segunda instancia, aunque los bienes sean transferidos a terceros, la administración tiene la potestad para perseguirlos. Entonces, mire que no funciona el que ya esa técnica de poner los bienes a nombre de un tercero, ya eso no funciona. ¿Por qué? Porque la DIAN ya se le anticipó a ese tema. Y ante la venta del bien objeto de inscripción, el propietario debe informar al comprador sobre los procesos que se adelantan. Si eso no se hace, si digamos que si el comprador no investiga, si al comprador no le informan que ese bien está inmerso en un tema de índole jurídico y judicial ante la DIAN, pues digamos que eso, esa persona o esa empresa que vendió ese bien, pues va a tener que responder civilmente por esos perjuicios que le ha causado a esa otra persona, ¿ok? Y ya para terminar, hablemos acerca de lo que es la liquidación provisional. Esa liquidación provisional, digamos que cuando se hizo la entrada en vigor de la ley 1819 del año 2016, en ese artículo 764 del Estatuto Tributario, establecía que si un contribuyente no había presentado su declaración tributaria, la DIAN podía determinar de forma provisional ese impuesto a cargo de ese contribuyente. Y ante eso procedía el recurso de reconsideración, es decir, todavía había una instancia en la que yo podía pelear como contribuyente frente a esa liquidación que me estaba mandando la DIAN. Ahora, mediante el artículo 255 de la ley 1819 de 2016, se modificó el artículo del que hablamos, el 764, y a través de esos artículos 256 al 261 de la ley 1819, se adicionaron los artículos 764-1 a 764-6 al Estatuto Tributario con el propósito de que de poder contemplar varios aspectos relacionados con esa liquidación provisional. Entonces, digamos que la nueva versión
del artículo 764 del Estatuto Tributario estipula que la DIAN puede proferir una liquidación provisional cuando pretenda determinar y liquidar alguno de los siguientes conceptos. ¿Qué conceptos nos muestran? Impuestos, gravámenes, contribuciones, sobretasas, anticipos o retenciones que fueron declarados de forma inexacta o que no fueron declarados. ¿Okay? Entonces, cuando hay inexactitud o cuando hay omisión. Puede hacerlo también mediante, digamos que cuando hay sanciones y cuando esas sanciones se omitieron en la declaración tributaria o fueron liquidadas de forma indebida. Y cuando hay sanciones con motivo del no cumplimiento de las obligaciones formales. Entonces, según lo que está previsto en el parágrafo 1 del artículo 764, la liquidación provisional podrá proferirse a aquellos contribuyentes que hayan declarado ingresos brutos inferiores o iguales a 15.000 VTs o un patrimonio bruto inferior o igual a 30.000 VTs en el año inmediatamente anterior al que hace referencia esa liquidación provisional. Y además no podrá proferirse dicha liquidación de forma paralela al requerimiento especial y digamos que para poder proferir la liquidación provisional, la DIAN, ¿qué puede hacer? La DIAN va a poder utilizar como medio de prueba la información exógena solicitada a los reportantes con motivo de esas facultades que pues, se le han dado a la misma DIAN por medio del artículo 631. ¿Ok? Entonces miren que son varios los aspectos. Esa liquidación provisional procede, bueno, la liquidación provisional, ¿cuándo debe ser proferida por la DIAN? Entonces después de la aprobación, entonces dice, primero, por medio, cuando hay una omisión o liquidación indebida de sanciones en la declaración tributaria, cuando hay un incumplimiento de obligaciones formales que dan lugar a la sanción, cuando hay una declaración inexacta o la no declaración de impuestos, gravámenes, contribuciones, y siempre y cuando el contribuyente que haya declarado ingresos brutos inferiores o iguales a 15.000 VTs o un patrimonio bruto inferior o igual a 30.000 VTs. ¿Okay? Bueno, pero esto de la liquidación provisional, dentro de este componente de la liquidación provisional, digamos que una vez se ha efectuado la notificación de esa liquidación provisional, el contribuyente dispone de un mes para aceptarla, rechazarla o solicitar su modificación. Y para eso es necesario tener en cuenta que a partir del año 2020 las notificaciones se hacen de manera electrónica. Y cuando el contribuyente decía por alguna razón efectuar la solicitud de modificación, deberá tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, que la solicitud solo puede realizarse una vez. Cuando se opte por realizar este proceso, el término de firmeza de la declaración tributaria se suspenderá por el tiempo que dure la discusión. Ojo con eso. Se suspenderá. Ahorita, bueno, en la próxima clase miramos como una especie de línea de tiempo con todas estas fechas para poder tenerlo mucho más claro. En segunda instancia, debe realizarse un memorial dirigido a la DIAN en el cual consten los motivos que generan inconformidad respecto a esa liquidación provisional. Y tercero, cuando se solicite la modificación, la DIAN deberá pronunciarse dentro de los 2 meses siguientes al agotamiento del plazo con que cuenta el contribuyente para proponer la modificación. En dicho pronunciamiento, la entidad cuenta con 2 opciones. Primero, puede proferir una nueva liquidación. En este caso, el contribuyente tiene 1 mes para aceptarla o rechazarla, tiempo que contará desde la notificación. Si opta por aceptarla, deberá hacerlo en su totalidad. Y segundo, puede rechazar la solicitud de modificación ante la primera. ¿Ok? Entonces, digamos que esos son los aspectos que se deben tener en cuenta dentro de esa liquidación provisional. Y una liquidación provisional se entiende aceptada esa liquidación provisional. ¿Cuándo? Pues precisamente cuando el contribuyente corrige la declaración o la presente, siempre y cuando se cumplan esas disposiciones que están contempladas en la liquidación y en el estatuto tributario. Y también cuando el contribuyente no se pronuncia respecto a la liquidación dentro de los términos previstos. Entonces, todo esto, ¿a qué va?
digamos que en caso que esa liquidación provisional haga referencia al incumplimiento de obligaciones formales distintas a las de presentar la declaración, se entenderá aceptada esa liquidación provisional cuando se subsane el hecho sancionable y se pague la sanción o se llegue a un acuerdo de pago. ¿Okay? Entonces, bueno, yo creo que dejémoslo ahí. En la próxima sesión vamos a ver bueno, un poquito más de liquidación provisional. Ya nos metemos con la liquidación de aforo y ya resuelta la liquidación de aforo, nos metemos a hacer unos casitos frente al tema de sancionatorio. Entonces, aquí seguiremos hablando de esto. La firma del contador. El artículo 640, que es bien importante porque habla de la reducción de la sanción cuando aplica. Y ahí ya, pues, digamos que empezamos a mirarlo. Esto es importante para poder ahondar en estos temas. Y luego nos metemos con la reducción de sanciones, cómo aplica. Todos los ítems que se deben tener en cuenta dentro de esa reducción de esas sanciones. Y los tipos de sanciones, que aquí es donde ya se empieza a poner chévere el tema. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer ejercicios sobre cada una de esas sanciones. ¿Ok? Entonces, entramos a resolver cada uno de los casos y es en donde pues, voy a necesitar que ustedes me ayuden también a hacer ejercicios. ¿Listo? Bueno, creo que nos tomamos el tiempo justo para esto. Les tengo que agradecer a todos por la participación que tuvieron en la sesión de hoy, muy chévere. Ustedes no se imaginan lo que esos casos que ustedes viven en el desarrollo de su actividad profesional nos nutre al resto de la clase. Entonces se los agradezco muchísimo, ojalá sigan participando de esa manera y pues nada, si no hay preguntas, pues nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Gracias, profe. No, a ustedes, Profe, muchas gracias. Profe, muy amable. Muchas gracias a Una ustedes, cuídense excelente mucho. clase. Ay, muchas gracias, Ninfa. Gracias, feliz Bueno, noche. quería A ustedes, preguntar cuídense algo. mucho. Descansen. Gracias, profe. Gracias, profe. No, a Profe, yo ustedes, Flor, Yoleni, dime, parte de la clase. ¿perdona? Profe, es que tenía una consulta, pero ya no tiene nada que ver, digamos, con la clase del día de hoy, es esa parte, respecto del taller de la unidad 1. Ah, listo, permíteme que pues todos salgan y nos quedamos para mirarlo, ¿ok? Vale, Profe, perfecto. yo también tenía Dime. una pregunta sobre la evaluación, pero también me gustaría, no sé si le puedo escribir por correo. Sí, no hay ningún problema, Brimar, como mejor te parezca. Si quieres, lo miramos acá o me lo envías por correo, no hay problema. Listo, yo le envío un correo. Muchas gracias. Ok, bueno, muy bien.